Estimadísimos loquitos digitales, hoy vamos a hablar sobre las cuevas cripto. Me parece súper importante que en el mundo de las criptomonedas dominemos el concepto de cueva cripto. Ahora bien, puede ser que en Latinoamérica este concepto sea único, inclusive puede ser que por países varíe. Por eso te voy a pedir un favor ya en estos pocos segundos que inicio, para pedirte por favor que comentes en el box de comentarios acá abajo en el video cómo se llama en tu país el lugar donde la gente intercambia dinero por dinero. Es decir, yo estoy en Chile y quiero ir a una oficina, a un lugar, un local, comercial, lo que sea, a donde me junto con una persona y yo le doy dólares y esa persona me da pesos chilenos. ¿Cómo se llama eso en Chile? Si me estás escuchando en Venezuela, ¿cómo se llama en Venezuela? Si me estás escuchando en Perú, ¿cómo se le llama en Perú? Contame cómo se le llama. Porque, por ejemplo, en Argentina, si vos tenés dólares y querés pesos, sos un turista y no querés ir a un banco porque te arrancan la cabeza con el tipo de cambio, es decir, te roba el Estado, vos traes dólares, te tenés que buscar en la jerga del tema financiero en Argentina, tenés que ir a una cueva. Es un comercio, un local, a donde la gente va, entra con dólares y sale con pesos. Para los ciudadanos argentinos que tenemos muchos pesos, vas a la cueva, metes pesos y salís con dólares billete. Bueno, ya salí automáticamente con el concepto. O sea, cueva cripto en Argentina es eso, un lugar donde yo voy con pesos y salgo con criptomonedas. No es muy difícil la analogía. Ahora bien, me puse a preguntarle a la inteligencia artificial y le dije, ¿qué entendés por cueva cripto? Por ejemplo, ChatGPT me dijo que como su conocimiento llega hasta septiembre del año 2021, cueva cripto no es una expresión comúnmente utilizada en el mundo de las criptomonedas, lo cual me parece totalmente erróneo. O sea, yo creo que en toda Latinoamérica cueva cripto es una expresión comúnmente utilizada. Bueno, parte de las palabras del loco de la inteligencia artificial me dice que cueva hace referencia a un lugar escondido. Bien, muy bien, porque la idea de una cueva, justamente, o sea, en Argentina, por ejemplo, es no decirle al Estado que yo estoy haciendo intercambio de monedas. Como ustedes saben, los intercambios monetarios son ilegales. Bueno, podés comprar pesos y vender dólares. Mucho menos podés ponerle precio a las monedas. O sea, eso no se permite en Argentina, por eso se le dice cueva a estos lugares. Ahora bien, cripto, la palabra sugiere relación con criptomonedas, entonces una cueva cripto es un lugar donde intercambiamos monedas por criptomonedas, básicamente. Me fui a BART también, que es otro de estos inteligencias artificiales muy famoso. Como ustedes saben, BART se alimenta de Google, así que está supuestamente actualizado en tiempo real. Es mejor la definición que tiene de cueva cripto, pero no es la exacta que lo usamos nosotros en la jerga, por lo menos de Argentina. Por eso me interesa, si me estás viendo de otros países, que me comentes acá mismo cómo le llaman a los lugares ustedes. Cueva puede ser una cosa en Argentina y a lo mejor en Chile le dicen de otra forma, en Perú de otra, en Bolivia, en el resto del mundo donde vos me estés viendo. Me interesa también en Europa cómo le dicen a los lugares estos, si es que existen. Quiero creer que hay en ese intercambio también de euros por criptomonedas. Euros billete, ¿no? Me refiero. Entonces, me interesa mucho conocerlos. Entonces, según BART, el término cueva cripto se refiere a un lugar físico o virtual, y acá me parece que la clava al ángulo, donde las personas se reúnen para hablar de criptomonedas y tecnología blockchain, dice. Pueden ser foros, eventos presenciales, esto sí está bueno, pero después me habla de empresas y organizaciones que me parece que eso no es una cueva cripto ni en pedo, así que BART debería ser actualizado con un concepto claro. Y por eso me voy y me vuelvo a lo que es localmiacrypto.com, a donde yo ya el año pasado publiqué qué son y cómo utilizar las cuevas cripto. Bueno, no les voy a resumir todo lo que dice el artículo. Sí es muy importante resaltar el tema de seguridad personal. No se metan en cualquier cueva cripto que encuentren. Bueno, tema AFIP, como saben, ¿por qué obviamente es una cueva? Porque obviamente el Estado va a hacer lo imposible para venir a pescar de lo que vos hagas. Entonces, obviamente, si vos sos un pequeño empresario o una persona, porque las cuevas no necesariamente tienen que ser empresas, vos sos una persona que está haciendo intercambios. Vos tenés pesos y querés cripto, es decir, estás comprando, podés ser cueva. Entonces, el Estado va a venir y te va a sacar, no te va a pedir permiso, directamente te va a imponer que le pagues. Entonces, eso es lo que hace AFIP. Acá está el tema explicado con el tema de la AFIP, pero bueno, por eso no, por lo general, la gente no publica dónde está, porque mucha gente, o sea, muchísimo me escriben a mí a raíz de lo que cambia cripto, me dicen, Waldo, decime dónde encuentro una cueva en Palermo, dónde encuentro una cueva en Caballito, dónde encuentro una cueva cripto en Córdoba,
en Santa Fe, en Ushuaia, ¿dónde está en Santa Cruz? Gente, yo no tengo un mapa a donde tengo todas las cuevas cripto. En este artículo, cuando lo publiqué en el 2022, dije que si sos de Córdoba, obligado a empezar por Córdoba Bitcoin, que es una comunidad bastante grande, que saben un montón sobre criptomonedas, específicamente sobre Bitcoin, saben pero muchísimo. Y los locos hicieron un bot con Telegram, tienen su sistema de reputación, tienen sus vendedores y compradores, ya te diría, certificados por la antigüedad que tienen. La verdad que está muy bueno. Si sos de Córdoba o alrededores, tenés que empezar por ahí. Acá tenés el enlace, si no lo podés googlear. Es muy simple. Si sos del interior, que no sos ni de Capital Federal ni de Córdoba, bueno, ya es abrir Google y Facebook y grupos de Facebook y grupos de Telegram y empezar a hurgar. Podés ir a mi canal de Localme Cripto en Telegram, que hay un montón de gente que se ha ofrecido y también demandado cuevas. A ver, el mismo que demanda cueva, es decir, que busca cueva, al mismo tiempo es cueva. Y eso es algo que nadie lo dice y es un concepto muy importante. Porque si yo tengo USDT y ando buscando a quién venderle, está bien, tengo que ir a buscar una cueva porque quiero vender USDT y que el tipo me dé dólares. Pero al mismo tiempo sos cueva, porque vos tenés USDT para vender. Entonces, me explico a lo que voy, ¿no? Todos somos cuevas en el mundo de las criptomonedas. No hace falta esconderse ni andar, uy, no, tengo que buscar una cueva para hacer esto, no. O sea, preguntale a tus amigos, che, ¿alguien quiere USDT? ¿Alguien quiere comprar dólares cripto que en estos momentos están volando en Argentina? Y a lo mejor automáticamente conseguís ahí por escribir en tu grupo de WhatsApp, che, ¿quién quiere dólares cripto? Tengo en Binance o tengo en la billetera de FIX. Bueno, listo, yo quiero, sí, mandame tanto, te mando tal, che, paso por tu casa, te doy la plata. Todos somos cuevas, ¿no? ¿Y qué está haciendo Binance? Que es uno de los puntos importantes de este video. Como ustedes saben, es la empresa número 1 del mundo, ¿no? Es una empresa, un monstruo gigante que está trabajando en una solución de Binance P2P, es decir, con la cuenta P2P, y ya te está diciendo con un mapita dónde están los comerciantes verificados que ofrecen el servicio face to face, es decir, en efectivo, básicamente cueva cripto, ¿no? O sea, te están mostrando en un mapa dónde están las cuevas cripto. Por ahora, gente, solamente por lo menos al momento que hago este video, que es 8 de octubre de 2023, solo en Perú una sola persona, que a mí no me interesa hacerle publicidad, pero bueno, sos el único que aparece, y en Venezuela, por lo visto, hay 2 personas. Aunque en la lista me aparecen 4, capaz que son 3 personas en Venezuela y 1 en Perú. Por ahora, ¿no? Y habría que ver si esto va a seguir creciendo o no. Lo ideal, y ojalá le rezo al Dios cripto, que explote esto y todo el mapa se llene de puntos, especialmente por supuesto en mi país, pero en Uruguay, en Paraguay, que todos tengamos puntitos, Chile, todos tengamos puntos para poder ir a hacer comercio directo. O sea, yo voy hasta esta gente, acá te sale exactamente la ubicación de dónde está el muchacho comercializando, ¿no? O sea, y acá empieza también el peligro, ¿no? Porque yo no me gusta, digamos, no sé, abrirle los ojos a la gente, ¿no? Pero por lo general, si sos un comerciante que mueve, que está haciendo de cueva cripto, significa que en esa ubicación hay plata. ¿Qué sé yo? O sea, Latinoamérica no somos países hiper seguros. O sea, tenemos índices de criminalidad elevados. Entonces, qué sé yo, poner en Google dónde estoy y dónde manejo guita, qué sé yo no lo haría. Qué sé yo la verdad que no sé, a lo mejor esto, como dice acá, la mayoría son edificios que te dice, ves torre, o sea, un edificio, me imagino que está hiper seguro el tipo ahí adentro o el grupo, porque no creo que sea una persona sola, está súper blanqueado su negocio. No conozco en Lima cómo es la ley con respecto a los criptoactivos, si se permite o no el intercambio, a lo mejor está registrado, cumple todas las medidas de seguridad. Yo creo que Binance, para hacerte comerciante verificado y que tengas cash in person, que así se le llama esto, necesitas pasar por un montón de controles y estos tipos los han pasado. Por eso creo que el tema de aparecer en todo el mapa, o sea, que esto se multiplique y esté lleno de puntos de gente haciendo cash in person en todo la LATAM, lo veo muy complicado. En Argentina, por ejemplo, no se permite. O sea, no es algo que acá en Argentina, ojalá el día de mañana las leyes cambien con algún presidente
pro mercado, que le guste comercializar, que le gusta abrirle la cabeza a la gente y que puedan hacer que puedan hacer dinero y que crezcamos todos, ¿no? Y el Estado también. El Estado necesita estas cosas y necesitamos políticas claras de promover las inversiones. Ahora, si vos, Banco Central, en el caso de Argentina, me publicás que las empresas no pueden aceptar criptomonedas, que tiene que ser prohibido el tema criptomonedas, estás desalentando un montón de cosas y todos los ciudadanos de este bendito país están leyendo claramente lo que estás queriendo hacer. Entonces, siempre va a haber gente que se quiere ir del país, porque la verdad que no vamos para adelante, estamos yendo para atrás hace décadas. Pero bueno, no me quiero ir por las ramas y me estoy yendo por las ramas porque estoy en octubre, mes de elecciones presidenciales y está todo muy fuerte y no puedo evitar conversar de ese tema. Volviendo al tema, Binance P2P está buscando este tipo de comerciantes, ¿no? Comerciantes que la tengan súper clara y que quieran aparecer en el mapa, por supuesto. Cumplan las leyes, regístrense, hablen con profesionales contables, por supuesto también con abogados por el tema de leyes. No es para cualquiera, no es para cualquier comerciante que diga, bueno, che, vos sabés que yo tengo un kiosco con pago fácil, me voy a poner acá en este kiosco, voy a hacer cueva cripto. Te recomiendo que investigues el negocio, que le des una vuelta de tuerca, pero ojo con el tema de seguridad, gente. LATAM, como digo, no es todos los países, yo creo que de Latinoamérica estamos bastante complicados a nivel de seguridad. Yo no pondría una cueva que aparezca así con un mapa que me diga exactamente dónde estoy moviendo guita, porque me van a reventar. O sea, tarde o temprano te van a caer. Y no estoy hablando del Estado. El Estado sí, el Estado también te va a caer, te va a preguntar qué estás haciendo y que le pagues los impuestos. Quieren una parte de tu torta. Pero no, me refiero a la seguridad. Mucho cuidado con el tema de seguridad, gente, porque les van a caer y les van a robar toda la guita. Y lo peor de todo es que está su vida también en riesgo. Mientras grabo el video, mis perritos se están peleando y me rompe sonoramente las pelotas. En cualquier momento los acogoto los dos. Así que, nada, gente. Hasta acá llegamos. Muchas gracias por prestar atención. Los leo en los comentarios y nos estamos viendo en el próximo video.